Bueno, mientras tanto les voy contando, hoy los docentes de todo el Río Negro, de la red, sí, regional, de esta regional, una reunión por este medio virtual con la decana y nos van a informar hoy, como de 4 a 6 de la tarde, nos van a informar cómo cerrar el semestre, o sea que hoy nos resuelven examen final o los exámenes finales o lo que haya que hacer, ellos ya nos dirán y yo de inmediato pues les informo a ustedes. Listo, a ver, cómo será el cierre del semestre, ¿cierto? De todas formas, no falta mucho, que falta tiempo para los exámenes, pero el material y pues y de clases como tal no falta mucho, ¿cierto? Ya estamos entrando a la final, entonces esperemos a ver qué nos dice la decana. Yo por WhatsApp inmediatamente les informo, listo, a ver qué decidieron, qué vamos a hacer. ¿Qué más novedades hay? No hay más novedades. Eh, vamos, a, vamos a terminar hoy el tema del presupuesto general de la nación. Dentro de 8 días hacemos un repasito y vemos un temita de cierre, un pequeño ejercicio y dentro de 8 días definimos para dentro de 15 días quiénes son las 2 o 3 primeras equipos que van a exponer. ¿No? Ya dentro de 15 días empezamos las exposiciones, ¿ves? De los temitas que les repartí en equipos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, entonces vamos a hacer una primera tanda por acá, pero ya lo definimos. Ya lo definiremos dentro de 8 días. Unos 3 o 4 grupos primero y a los otros 8 días el resto de personas que faltan por explicar su tema. Listo, así que sí está, pues, como para no verlo todo de una, que falta, tenemos suficiente tiempo, ¿cierto? Debemos tener unas 4 exposiciones y luego el resto. Listo, así repartido. O sea que sí hay para distribuirlo en 2 clasecitas. Bueno, Fe, hola, dime. ¿me podrías mostrar cuáles son como los lineamientos como para tener en cuenta la exposición? Qué pena. Sí, vean. Entonces, en unos pequeños dibujitos en PowerPoint, además para ayudarse pues, a la exposición, ¿cierto? Dice qué es el Banco de la República o qué es el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes los eligen? Porque como normalmente, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral son los magistrados, entonces ¿quién los elige? ¿Cierto? O en el caso del Banco de la República, la Junta Directiva, ¿quién lo elige? ¿Quién los personeros? ¿Listo? ¿Quién lo elige? ¿Por cuánto tiempo? El periodo. ¿Listo? Eh, y funciona, no se centren mucho en esto porque esto quien lo elige, eso se menciona en una palabra, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es? Las funciones y qué hacen, ¿cierto? Sobre todo en las funciones se alargan un poquito y se me hacen esto y esto, etcétera, etcétera. Así más o menos es qué es, quién eligen esa entidad y a qué es lo que hacen, ¿cierto? No más. Y aquí conversamos, eso lo conversamos, yo les ayudo haciendo unas preguntitas normales para, como digamos, socializar y listo, no es más eso. Recuerden, entonces, como son 2 personas normalmente, entonces pónganse de acuerdo, una persona comparte pantalla con nosotros, pero ambos van a hablar algo, ¿cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, Contraloría, Valentina, pues, y así comparten, pues uno de los dos se pone de acuerdo quién va a compartir pantalla para que muestre aquí los dibujitos y ambos van a hablar algo al respecto de, se reparten pues como los permiten normal, pues saben más que eso, así como hago yo, abro el tema y voy hablando, leo otras cosas hoy, abre uno el tema y uno se ayuda con la lectura y todo, pero profundiza y amplía con las palabras propias. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué entidad es? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes los eligen? ¿Qué periodo tienen? Lo que más quieran, pues si quieren, eh, lo que más quieran de esto. Sobre todo, queremos saber qué hacen, ¿cierto? Recuerden que son entidades de control
tipo de regulación, entonces necesitamos saber qué es lo que hace el CEP, por ejemplo, la Contraloría, pues qué es lo que hace la Contraloría, pues son temas de moda, la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía en este momento están muy supuestamente activos, ¿cierto? Vigilando todos esos contratos y todos los presupuestos. Esperemos que sí, ¿cierto? Entonces ahí se van a ayudar. Ahí se van a ayudar a eso, listo. No se estresen con eso, que eso son 5 o 10 minuticos, listo. Dentro de 15 días empezamos. Una otra pregunta ahí. Vamos hasta aquí, empezamos, que es el PAC. Listo. Bueno, recuerden, aquí estamos hablando del presupuesto general de la nación, que lo diseña, pues obviamente, a nivel nacional, o se diseña a nivel departamental, o se diseña a nivel de municipio, ¿cierto? Se presenta al Congreso, se presenta a la Asamblea Departamental y se presenta al Consejo Municipal, lo presenta a la entidad, ¿cierto? El municipio, el alcalde con su equipo de trabajo, etcétera, ¿cierto? Para diseñar ese presupuesto general de la Nación, pues el decreto 111 del 1996 es como el derrotero, como el instructivo, ¿cierto? Ahí dice todo paso por paso, qué deben hacer, qué formatos llevar, a qué normas acogerse, ahí dice los principios, dice todo, listo. Y ahí vamos. Tiene unos principios, tiene una estructura, como tres partes, tiene como la estructura del presupuesto, el presupuesto de rentas, o sea, los ingresos, el presupuesto de gastos, o sea, las donaciones, apropiaciones, lo que me gasto, y como unas disposiciones generales, ¿cierto? Como unas notas o aclaraciones a todo ese presupuesto, basado en estas normas, en estas leyes que aquí se dicen. ¿Listo? Bueno, hasta ahí entonces vemos cómo se diseñó, se estructuró, se aprobó todo ese proceso que por acá dice, ¿cierto? Cómo se aprueba, ejecuta, recaudo y control. Recuerden que aquí toda la parte fiscal, la Contraloría, así que de ese tema hay mucho que decir. ¿Listo? Y aquí el PAC, Programa Anual Mensualizado de Cajas, de aquí en adelante, el resto del tema es cómo se debe ejecutar, ¿cierto? Las pautas, el orden, los formatos, todo el procedimiento de ejecutar ese presupuesto para que quede registrado. Aquí queda registrado los pagos, a todo. De dónde viene, eso es como un procedimiento que encadena, de dónde viene la plata, esto, y encadena con unos códigos que ahorita vamos a mirar, encadena directamente al gasto, entonces la plata ya está asegurada, ¿cierto? Y recuerden que al hacer el presupuesto se diseña, el presupuesto de gastos se diseña de acuerdo al presupuesto de ingresos, ¿cierto? Si hay 100 pesos, 100 pesos se van a gastar, no se puede presupuestar más, no se puede hacer apropiaciones de nada más, listo, no se puede, si quedó algo por fuera, quedó algo por fuera, tendría que presentar, pedirle el permiso al consejo, al departamento, a la asamblea o al congreso para anexarle algo a ese presupuesto o a través de una declaración de como está haciendo ahora el gobierno, que nuevamente renovó la declaración de emergencia económica para poder seguir gestionando y aprobar nuevos decretos para alinear y administrar pues, y gestionar todos los recursos para la emergencia, ¿cierto? Pero entonces lo que me refiero es el presupuesto una vez aprobado el peso, así quedó, ¿cierto? Bueno, entonces, el PAC, plan anual mensualizado de caja, es como un instrumento para el gasto, ¿cierto? Para el registro del gasto. Está en el decreto específicamente, en este decreto en el artículo 73. La ejecución de los gastos del presupuesto general se harán a través del plan anual mensualizado de caja. Es como distribuir en pedacitos mensualizados, ¿cierto? Está todo el PAC anual. Luego se distribuye en partecitas, en pequeñas erogaciones o apropiaciones para cada ítem, ¿cierto? Y para cada mes. Eso es como la distribución ya específica del dinero. Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, Risaralda, cómo lo hace, pues, su presupuesto, su presupuesto, lo hace a través del plan de desarrollo,
Luego lo lleva el papel en un plan financiero, aquí está la parte monetaria, un plan operativo anual de inversiones, aquí ya en qué se va a invertir la plata cada uno, con su meta, con su objetivo, los programas, etcétera. Aquí ya el presupuesto anual donde se registra la entrada y la salida del dinero y ya este procedimiento se ejecuta a través del programa anual mensualizado de caja o PAC. Obviamente está aquí controlado, revisado por los organismos de control del sistema presupuestario. Esto es un ejemplo, esta es la estructura para Risaralda, la aprobación, diseño, ejecución y del presupuesto de ellos. Aquí como otros conceptos de qué es el PAC, es el instrumento mediante el cual se determina el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta y el monto máximo mensual de pagos con el fin de cumplir los compromisos. Bueno, más bien que no puedo conectar, pero es que lo intento. Es el instrumento mediante el cual se determina entonces cuál es el monto máximo de fondos disponibles y debe ser igual al monto máximo de gastos, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Listo? En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujeta a los montos aprobados en él. Entonces, en el PAC dice, se aprobó porque hay ingresos suficientes para pagar, por ejemplo, yo trabajé en el bienestar familiar, entonces el PAC nos llegaba cada mes, el PAC decía, listo, se aprobó, aquí está la reserva presupuestal, en este código, se gira tal día exactamente para pagar todos los contratos y todas las nóminas. Entonces es un registro. Para en este caso, el PAC lo diseña cada ente, ¿cierto? Cada ente, por decir algo, la nación, el departamento y los municipios. Pero, por ejemplo, como entidades descentralizadas, como el bienestar familiar, como el SENA, todo eso se paga desde Bogotá. ¿Cierto? Está centralizado los pagos porque es una entidad nacional. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se diseñan los pagos y se le manda a la tesorería de cada oficina, en cada departamento, y allá entonces ellos registran y se listo, hasta la plática. Nosotros, por ejemplo, como contratistas, cada fin de nos llamábamos a tesorería, a tesorería presupuesto, algo así, se llamaba, ya está aprobado el PAC, ya está el PAC. Decía, sí, nos decían, no, estamos esperando, pues ya con ese PAC ya está garantizado que la plata se va a girar. ¿Listo? El PAC corresponde a las apropiaciones de cada vigencia fiscal y tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de dicho periodo. El PAC es como un bloque de todo el dinero y se distribuye a cada entidad por apropiaciones para pagar todos los contratos y todos los gastos. ¿Listo? En desarrollo del principio de unidad de caja, que es uno de los principios del presupuesto, la tesorería es la encargada del manejo de los recursos mediante las cuentas de los ingresos. Se ajusta teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y el ritmo de la ejecución de los mismos por parte de la entidad. Entonces, se va ejecutando los contratos, el PAC se va diseñando. ¿Cierto? En resumen, es un instrumento de gestión que integra las operaciones de caja. Entonces, es como el instrumento que tiene las entidades públicas para integrar toda la gestión de pagos de tesorería de caja, en especial de ingresos de los recursos y del pago de los compromisos adquiridos acorde al cronograma mensual. Es como cronograma, es un instrumento que queda registrado. En esta parte presupuestal queda registrado todos los pagos, todas las erogaciones, todos los ingresos. Y es la información, la materia prima con que va a trabajar ya la Contaduría General de la Nación para diseñar la contabilidad. Pero eso es otro tema y ustedes ya lo han visto en otra materia lo verán. El PAC tiene una clasificación por el objeto del gasto. Entonces, el PAC se clasifica en gastos de funcionamiento, como el mismo presupuesto de gastos. Gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos generales, transferencias, el servicio a la deuda, de destinación específica y de destinación ordinaria. Así, entonces, todos son codificados, tienen unos códigos para poder hacerles por vigencia. Entonces, el PAC tiene una vigencia actual de cuentas por pagar y reservas. Una vigencia actual se registra, son cuentas por pagar, ¿cierto? Y si la cuenta por pagar, por decir, ahora miramos que es una reserva,
por decir algo, no se pudo pagar porque no llegó la factura, no hicieron la cuenta de cobro, se hace una reserva para pagarla luego. ¿Qué es una apropiación? Autorizaciones máximas de gastos que aprueban para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. La apropiación es ya garantizar el recurso. Es decir, hay unos ingresos, por ejemplo, en un municipio, ingresos de, por ejemplo, de industria y comercio. Eso es para pagar, entra esa plata y es para pagar, no sé, funcionamiento, por decir algo, ya salarios. Entonces se hace una apropiación de ahí, para salario necesitamos 5.000 millones de pesos, entonces proviene de impuesto de industria y comercio, ya está la plata en bancos, se hace una apropiación a través de un documento, de un código, y esa plata ya queda garantizada para pagar esos salarios. Eso es total, ¿cierto? No la puede tomar y de ese banco transferir para pagar tras ya algo de deporte, para ir a comprar unos computadores. No, esa plata ya está garantizada. Esa apropiación es garantizar ya el recurso para asumir ese compromiso, ese pago. ¿Listo? Reserva presupuestal. Corresponde a los saldos presupuestales de los compromisos no cumplidos al 31 de diciembre de cada vigencia, siempre y cuando estén legalmente contraídos. Entonces, ¿qué es una reserva presupuestal? Recuerden que el presupuesto está del 1 de enero al 31 de diciembre y listo. Ahí se gastó toda la plata y no se quedó ni debiendo ni nada, ¿cierto? Aunque puede quedar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es esta reserva presupuestal? En diciembre 31 sabemos que hay que pagar luz, agua, teléfono, no sé, los servicios, ¿cierto? De una oficina X, de una oficina. Pero los recibos llegan al mes siguiente, en enero. Entonces, como no tenemos todavía la factura para pagar, tenemos que hacer esa reserva partiendo de lo que normalmente se paga. Entonces, es una reserva presupuestal al 31 de diciembre. Dice, reserva presupuestal número tal, para pago de energía tanto, para pago de agua tanto, para pago de internet tanto. Ya queda reservada esa plata y asegurada para ya el 30 de enero, cuando lleguen las facturas de agua, teléfono, etcétera, se paguen y esté la plata ahí. Si no se hace esa reserva presupuestal, se queda sin pagar. Esto es delicado. Si yo no hago la reserva para esos compromisos que son de diciembre, pero que pago en enero, no hubo plata, no quedó plata y entonces no tengo cómo pagar. De ahí eso hay que, un procedimiento pues ya interno donde tienen que aclarar, le dan varilla el que no hizo eso al de financiera, qué pasó, se durmió, pilas con eso, ¿cierto? Y aclara pues y entra como un jefe más, eh, como el jefe de la oficina, algo a aclarar y a pedir por favor. Pero eso se convierte en un problema, porque eso, ¿qué pasa? Al 31 de diciembre la plata que no se gastó de un contrato o de presupuesto, por ejemplo, si son pagos de un municipio y fueron transferencias de la nación para salud y el contrato y el presupuesto no se ejecutó todo, sino que quedaron 100 millones de pesos ahí en bancos, esa plata se le devuelve al Estado, porque ¿qué quiere decir ese municipio? Que para salud no necesitaba tanto, que le sobraron 100 millones de pesos, ¿cierto? Esa plata se cierra el presupuesto, se hacen los ajustes, se devuelven las platas y entonces se quedó sin pagar, por ejemplo, esa agua, ese teléfono, si no se hizo la reserva presupuestal. Esta reserva es para pagar compromisos que se dieron pagar ese mes, pero porque no llegó la factura, el contratista no cobró, etcétera, hay que pagarlo al mes siguiente. Entonces hay que garantizar esa plata y reservarla ahí. ¿Listo? Eso suena a reserva, reservarlo ahí para pagarlo. ¿Listo? Es delicado, es algo, a mí me tocó y es de mucho cuidado, porque deja uno sin plata a la gente, ¿cierto? Y eso es muy delicado. La gente trabaja y todo eso para pagar y los compromisos hay que pagar. Un desarrollo del PAC o cómo se diseñan los pasos para el PAC. Entonces, lo primero que hay que hacer es esquema de mensualización de rentas y recursos de capital. Un diseño de los archivos donde se diseña ¿sí? El esquema, pues se ingresa a tal parte y se va en tal gasto. ¿Listo? Es como el cronograma pues, de pagos. Esquema de mensualización de pagos por secciones presupuestales. Ya se distribuye un poco más y se lleva a secciones o por departamentos o por sectores, etcétera. Entonces, como que se desmenuza un poco más. Garantizar el gasto con su respectivo origen, Garantizar, ya ahí dentro de ese registro se garantiza el gasto diciendo, enseguida vemos un formato donde dice de dónde viene la plata. Se aprueba, lo revisan, los jefes firman y se aprueba. Y luego la PAC le informa a las entidades a través de un correo, como sea,
donde dice el plan ya está aprobado, está garantizado, ya están los recursos apropiados para pagar, ustedes están compromiso. Estos son los pasos, ¿no? Dice armar como el esquema mensualizado, luego distribuirlo por secciones presupuestales, ya garantizar el pago, es decir, mirar las cuentas, los bancos de la entidad, de la plata está en tal parte, listo, esto es tanta plata de la cuenta de ojos tal o de crédito o corriente tal, con código tal, es para pagar tal cosa, ¿cierto? Garantizar ese pago, aprobación y comunicación de ese gasto. Vemos un ejemplo. Lo primero que hacen es, aquí hay unos pasos. Primero, esquema de mensualización de rentas y recursos de capital. Entonces, los ingresos. Dice, código de ingreso, el 010000, ¿cierto? Son los códigos que ellos tienen. Ingresos corrientes, en enero entra tanto, en febrero entra tanto, en marzo entra tanto. Pues esto es una proyección o presupuesto obvio de los ingresos de la plata. Entonces, por corrientes, al municipio le entra en enero normalmente y ellos hacen esos presupuestos basados en lo ocurrido en periodos anteriores. Aquí lo que estamos informando es ir registrando los ingresos que van, ¿cierto? Entre tanto, está entrando tanto, entró. Y al final dice el total apropiado, de toda la plata apropiada o no. ¿Listo? Y así, otros ingresos tributarios, impuestos prediales unificados, ingresos no tributarios, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, en este archivo se registra el ingreso. 2. Esquema de mensualización, pagos por sección presupuestada. Aquí se hace la apropiación del gasto. Entonces, código del gasto. Aquí ya van los códigos del gasto. El gasto, funcionamiento, ya pagar nómina, etcétera. En enero voy a pagar tanto. Listo. En febrero tanto. Total apropiado. Y digo aquí, código fuente. Entonces, ¿qué es el código fuente? Es decir, ¿de dónde viene la plata? Entonces, este gasto, este gasto de funcionamiento con código tal, se va a pagar con un ingreso con código tal, y el ingreso 01140 es ¿cuál? 01140, o sea que se va a pagar con los ingresos tributarios de acá. Entonces, se va cruzando el ingreso, este formato, con el ingreso, con el gasto, y específicamente codificando con cada código. Entonces, este gasto en funcionamiento en enero son 100.000 pesos, quiere decir que aquí ya está garantizado en el ingreso que van a entrar 100.000 pesos, listo, y se cruza. A eso se refiere. Esto es básicamente, y esto es delicado porque al final tiene que dar acá total apropiado 100.000, ejemplo, y aquí en ingresos apropiados 100.000, y debe cruzar en ceros, ¿cierto? Se supone, ¿cierto? Se supone, mire que está la herramienta para que la gestión de gastos, etcétera, en las entidades públicas sea eficiente y cuadre caja, y cuadre todo, ¿cierto? Pero saben que la realidad es otra. Pero ahí está el instrumento. Debe siempre quedar registrado. Yo, mona. Entonces, pasa a partir del presupuesto de gastos. ¿Las qué? ¿Y ya las pagó? Sí. Bueno, ahorita le doy la plata. Porque mira, ¿cuánto valía? 12. Juliana. 12 y el domicilio. Eso de los tranqueros. Cierren los micrófonos, pero ahí está quedando grabado. Profe, qué pena. Tranquilo. Bueno. Tercero, a partir del presupuesto de gastos aprobado, teniendo clara la fuente de financiación, ¿cierto? O sea, los dos pasos anteriores de cada concepto de gasto mediante la agregación de un código fuente de la apropiación correspondiente, la propuesta del PAC de cada entidad ejecutora y la disponibilidad mensual de recursos en una fuente en cada mes se distribuyen los recursos entre los diferentes conceptos de gastos. O sea, el tercer paso allá donde se distribuye en cada concepto de gastos de acuerdo a las secciones y apropiaciones correspondientes, garantizando que el gasto corresponda con el ingreso que legalmente puede financiar ese gasto, ¿cierto? También aquí tienen que tener cuidado, por decir algo, voy a pagar nómina, por decir algo, voy a pagar funcionamiento y no le puedo coger plata de transferencias que son para, digamos, proyectos de salud, unas transferencias que me dio el Estado y son para salud, ¿cierto? Aquí no, eso es lo que hay que tener cuidado. Recuerden que hemos mencionado que hay platas que son de libre destinación y otras que son específicas, ¿cierto? Por ejemplo, las transferencias de la nación son específicas en su mayoría para proyectos, para las diferentes áreas, ¿cierto? Salud, educación, vivienda, ¿cierto? Y que los ingresos corrientes de cada municipio, de cada departamento son para el funcionamiento.
allá hay unos códigos, unas normas, y unos decretos y unas leyes donde les aclaran a ellos cómo deben proceder. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en este tercer paso básicamente es distribuirlo en las secciones, en las áreas, etcétera, y que coincida de que el gasto es según el ingreso que corresponda a un ingreso que se pueda utilizar en ese gasto. ¿Listo? En el cuarto paso de ese PAC, una vez consolidado el PAC para todo el gobierno municipal o departamental o nacional, por la tesorería se presenta para la aprobación del Comité de Hacienda Municipal. O sea, como ejemplo, ya está el PAC, ya está distribuido, ya están las cantidades, ya están los códigos, etcétera. Entonces se presenta al Comité de Hacienda Municipal o Consejo Municipal de Política Fiscal, como lo llamen, con un nombre que es CONFIS, y allá aprueba, listo. Está bien diseñado, corresponde, lo revisan y lo firman y queda aprobado ya entonces esa apropiación de ese gasto. ¿Listo? Y finalmente, pues se comunica a las diferentes entidades o áreas ejecutoras del presupuesto sobre las metas de disponibilidad del PAC para los gastos que están a su cargo. Es decir, se les informa, ya está listo el PAC, se les va a girar tal fecha, es para pagar estas cosas, ¿cierto? Está bien, se coordina, vamos a la parte de tesorería. Ahí son esos pasos, son 5 pasos para la ejecución del gasto, ¿cierto? Miren que es interesante porque siempre está enlazando el ingreso, ¿sí? Puede que se quede sin paga. Por ejemplo, a mí me tocó en un contrato que tuve con el bienestar que un mes que no hubo GAP, no. El presupuesto que diseñó Unión Nacional del Bienestar Familiar fue mal diseñado, mal calculado, y la plata que iba a entrar destinado para el bienestar no lo giraron a tiempo. Entonces no hubo pagos, pero sí a los como 10, 15 días pagaron cuando ya entró la plata, se hicieron los ajustes y ya pues todo se normalizó, pero pueden pasar, ¿cierto? CDP y PAC. El certificado de disponibilidad presupuestal, o sea, CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, debe contar con la autorización de disponibilidad del PAC. Es pedido por la tesorería o con cualquier otro mecanismo que permita garantizar el respeto de la disponibilidad de los recursos. Entonces, el CDP es el código, le dan un código donde ya es un código y dicen ya ahí donde está registrado de dónde viene la plata y para qué es, y ese CDP ya se conoce antes de firmar un contrato. Por ejemplo, cuando yo firmé el contrato con el Bienestar Familiar, en las primeras semanas de enero para todo el año, en el contrato ya decía el CDP, o sea, el certificado de disponibilidad presupuestal, decía sí, su contrato se está contratando porque sí contamos con la plata para pagarlo y proviene de estos impuestos o proviene de este ingreso. Entonces, antes de firmar un contrato, antes de todo, ya se sabe de dónde viene la plata. Y eso se llama certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Listo? Entonces, a mí, cuando yo firmé, ya era porque en bienestar familiar ya sabía que sí existía esa plata y de dónde venía. Igual con todas y todas las entidades. Si van a contratar en el municipio de Río Negro, por ejemplo, un nuevo funcionario, deben de expedir un CDP donde dice, sí, podemos contratarlo, está la plata y proviene del impuesto de industria y comercio, por decir algo. Entonces, mire que eso es muy organizado, a eso se refiere. Al momento de elaborar el contrato, se debe confirmar que el CDP cuente con la disponibilidad del PAC, ¿cierto? Ya, es decir, el CDP dice, sí, y la plata ya está o ya está calculada que va a entrar en el diseño del PAC. Conclusión, ¿verdad? Cuando se va a contratar en las entidades municipales, departamentales o en cualquier entidad pública, a alguien se va a diseñar un contrato, se va a hacer una obra o algo, antes de empezar ya se tiene que tener confirmada la plata. ¿Listo? Modificación al PAC. En el caso del PAC de los establecimientos públicos, su aprobación y modificación debe hacerse por la Junta de Consejo Directivos, siendo elaborado según las metas establecidas por el CONFIS. Entonces, como le dije ahora, si hay un error en el diseño del PAC, hay que corregir una plata o algo, ya hay una junta y unos funcionarios especializados, específicos, y deben justificar qué pasó, ¿cierto? Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Tesorería Municipal cuando no varíen las metas financieras establecidas por el CONFIS. Entonces, la tesorería puede modificar el PAC siempre y cuando no esté modificando el presupuesto general. Es decir, fue por error que pagamos menos, pero la plata está ahí. Fue por error que pagamos más, pero entonces ajustamos, ¿cierto? Que no modifique el grosso total del presupuesto, ¿cierto? Que lo puede hacer. Obligatoriedad.
frente al bajo nivel de recaudo. Entonces, le corresponde a la tesorería reducir el PAC en caso de detectarse deficiencias en su ejecución por bajo nivel de recaudos. Entonces, si se presupuestó que van a entrar 100 pesos y eso es lo que nos vamos a gastar, pero quedó mal calculado y las personas no pagaron impuestos o está pagando tarde o se calculó mal eso, hay que modificar el PAC, ¿cierto? Y le corresponde a la tesorería, ¿cierto? Porque usted puede decir contratar, pero al último no se recaudó todo, puede pasar, hay que modificar, ¿no? Y se pueden cancelar algunos contratos, etc. De los funcionarios públicos hay que como una recomendación, esto aquí como el castigo, lo que tiene si usted como funcionario altera, diseña o roba, etc. Ustedes saben que todo puede pasar. En la ley 734 del 2002, en su artículo 35, prohíbe a los servidores públicos. Palabra 16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja. Entonces, si cuando la Contraloría va a revisar a un funcionario que está encargado del pago, ¿cierto? De diseñarlo, etcétera, etcétera, va y busca, y va y le pide, y va y revisa que ese funcionario haya cumplido con lo estipulado en la ley 734 del 2002, en su artículo 35, donde prohíbe, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, la Contraloría para investigar o sancionar o castigar a este funcionario se basa en esta ley, y si ese funcionario cometió algo que viola esta ley, entonces ahí está objeto de investigación y de sanción o de cualquier otro castigo, pues si fue que robó plata o algo. Y esto pide que por favor no asuma compromisos, contratos donde no hay plata, ¿cierto? En pocas palabras, no asuma contratos, no contrate personas, no haga nada si no hay plata, ¿cierto? Porque usted está comprometiendo vigencias futuras o no, o sea, vas a quedar mal, ¿cierto? O sea, hay normas. Pues en resumen, hay normas para vigilar, para que se comporten estos funcionarios. En cuanto a la parte fiscal, el problema es que siempre todos sabemos pues qué sucedió. Asimismo, en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima, parágrafo 23, ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el programa anual. Pues estoy contratando más de lo que es, le estoy pagando salarios por encima a los trabajadores, etcétera, por encima de lo que está pactado en el PAC, pues es una sanción gravísima, y tanto los funcionarios los sancionan, los despiden, los inhabilitan, etcétera, etcétera. Bueno, y así hay muchas normas y normas, me han dicho, donde se vigila, se cuida de que los recursos, hay que manejar plata, es algo delicado, entonces se le pide que con estas normas que se cuide la plática, aún existiendo tantas normas, tantos entes de control, tanta vigilancia, etcétera, la gente, los funcionarios se la roban, la malversan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lamentablemente, y hoy vemos muchos ejemplos ahí en esos contratos a diario, noticias de esos contratos de la crisis, cómo se la roban, inflan precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de la triste realidad. Lamentablemente existen normas, existen procedimientos, mire que aquí están, todo claro, ¿cierto? Pero la gente no atiende esta regulación y por eso pues, muchos son castigados, otros quedan sin castigo, lamentablemente. Por eso el país siempre tiene problemas de plata, pero no es porque no tenga plata, sino que tenemos demasiados corruptos. ¿Listo? Bueno, ahí está. Esto es todo con respecto pues, a grandes rasgos del presupuesto y su ejecución. Es un tema interesante y pueden pues, ampliarlo si ustedes en su vida profesional o algo más adelante tienen la posibilidad de desempeñarse o lo hacen en este momento en algún cargo público, se van a acordar de esto y van a ir a aprender un poco más de profundizar. Bueno, chicos, preguntas, dudas. Por ahora este tema ya lo cerramos. Bueno, como quedamos, dentro de 8 días entonces miramos otro temita de resumen ya, pero esta parte y un pequeño análisis y distribuiremos pues, los primeros. El que quiera salir a exponer de 15 días de primero lo puede hacer, si no, pues yo lo distribuyo a democráticamente. Listo. Y yo les informo entonces en el transcurso del día o por WhatsApp o por correo
cómo va a ser lo que nos dijeron en la reunión de la tarde, a ver cómo va a ser la evaluación final de la materia. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. No sé si alguien me debe notas o temas o algo, yo no he revisado. Yo fin de semana tuve unos trabajos de la universidad, entonces no pude hacer nada. Voy a revisar a ver qué me falta por calificar o algo. De las notas que tenemos a la fecha, si alguien me debe algo, le comunico para que ver qué va a hacer si se atrasa. Listo, darle la oportunidad de si debe alguna nota, se la recupere. Listo. Entonces, yo miraré este fin de semana a revisar qué nota, qué me falta por calificar o algo que esté por ahí pendiente. Listo. Chicos, no es más. No les pague por participar. Listo. Esto queda grabado y se los envía a los correos como siempre. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Vicky, Gracias, profe. Vicky, yo vi su correo, para la noche hablamos. Listo. Ah, listo, profe, sí, porque esto, vea, quedé en shock. Pero sí, nosotros sí se lo mandamos y no queda adicional. A la noche hablamos. A la noche hablamos, pero de todas formas, en general está regular todo, no solo usted, sino todos. Ah, el de todos, no me asuste. El mal es de... listo, listo, Vicky, a la noche hablamos, tranquilo. Chao. Bueno, No les chao. pague, hasta luego, que descansen. Chao, Chao. 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 Chao, profe. Chao, gracias.